complace el día de hoy compartir este espacio con todos ustedes, con la doctora Liz Marisol Gómez González, la procuradora de la defensa del contribuyente en Michoacán, la PRODECON. Darle la bienvenida a todos los internautas que están con nosotros a través de las diversas redes sociales, Facebook, Instagram, así como de las plataformas digitales, YouTube e Spotify. Pues bueno, doctora, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y pues iniciaríamos partiendo del tema, ¿qué es la PRODECON? ¿De qué se encarga esta Procuraduría? Pues primeramente agradecerte, licenciado Martín, y también a todo el colectivo y a todas las personas que también pues ya se encuentran atentas a esta plática tan importante, y pues bienvenidos también a su casa, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La PRODECON, por sus siglas PRODECON, es una procuraduría especializada en materia tributaria. Nosotros como Procuraduría defendemos y asesoramos a todas las personas contribuyentes, sean personas físicas, personas morales, esto significa empresas, asociaciones civiles, a todas las personas contribuyentes respecto de actos de autoridades fiscales federales. Quiere decir que nosotros, como una procuraduría especializada en temas tributarios, les brindamos asesoría desde el primer paso, desde cómo inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, en qué régimen pueden inscribirse, dependiendo de la actividad económica que van a realizar, cómo presentar sus declaraciones mensuales, anuales, que conozcan cuáles son sus obligaciones, y también les brindamos el servicio de representación legal y defensa, donde nosotros fungimos como un abogado de la persona contribuyente, es decir, si ya tienen alguna multa o algún crédito fiscal, algún adeudo, nosotros promovemos un juicio ante pues, los tribunales competentes y lo llevamos hasta su total resolución. Y en estos casos somos competentes por actos de estas autoridades fiscales federales, llámese el SAT, el IMSS, el Infonavit, incluso las autoridades coordinadas, como es el caso de la Secretaría de Finanzas, ahora el SAT-MICH, y también por actos de cobro respecto de dos autoridades, que es el Profeco y el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Respecto de estas dos últimas autoridades, únicamente somos competentes cuando ya realizan actos de cobro, por ejemplo, algún embargo. Entonces, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues esta es su principal misión, brindarles esta asesoría totalmente gratuita y también pues nuestros demás servicios totalmente gratuitos. Había un apartado, por ahí estuvimos revisando su página de internet, que seguramente vamos a estar dejando el enlace en la publicación para que pues bueno, todos los que tengan o quieran saber un poquito más puedan estar ingresando. Había un apartado sobre quejas. ¿Qué tipo de quejas puedo presentar yo como contribuyente ante la PRODECON y contra quién serían estas quejas? Sí, este servicio de quejas y reclamaciones es un servicio a través del cual nosotros como Procuraduría somos competentes para requerir a alguna de estas autoridades fiscales cuando se presume que está violentando los derechos de una persona contribuyente. Por ejemplo, cuando alguna persona presenta su declaración anual de impuestos sobre la renta y resulta un saldo a favor de impuestos sobre la renta, lo puede solicitar en devolución. La autoridad, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 22, tiene un plazo de 40 días para emitirle respuesta, ya sea para que le efectúe la devolución, se la deposite en su cuenta bancaria, o para que le dé una respuesta. Si la autoridad fiscal, en este caso particular el SAT, no le ha dado una respuesta, entonces ahí promovemos nosotros una queja. Y en esa queja nosotros como PRODECON le vamos a requerir al SAT que nos emita una respuesta toda vez que el plazo con el que cuenta pues ya venció. Y la autoridad fiscal tendrá un plazo de 3 días para darnos un informe debidamente fundado y motivado donde nos indique si ya le devolvió, si ya depositó o por qué motivo no lo va a realizar. Es un servicio
que podemos ver que no es jurisdiccional, no es contencioso, es un servicio alternativo que está dentro de esta justicia alternativa, donde nosotros como PRODECON podemos requerir a la autoridad. En caso de que se acredite que la autoridad sí está violentando los derechos de la persona contribuyente, nosotros como PRODECON podemos emitirle a la autoridad fiscal una recomendación pública, donde en esa recomendación le vamos a indicar de qué manera debe subsanar la violación a esos derechos y qué acciones debe de realizar la autoridad para que restituya al pagador de impuestos en el goce de sus derechos. Estas recomendaciones no son vinculativas, quiere decir, no es obligación de la autoridad observarla o atenderla, sin embargo, pues el propio peso de nosotros como PRODECON, como un protector de los derechos de los pagadores de impuestos, pues se hace presente y generalmente las autoridades la consideran para realizar las acciones correspondientes. Me gustaría rescatar dos aspectos interesantes que comentaba hace un momento. Justicia alternativa, uno de ellos, que me gustaría hablar un poquito más de eso, pero antes de entrar a esta parte, ¿hay alguna condicionante? ¿A quiénes pueden acceder a este tipo de representación legal por parte de la PRODECON? O sea, cualquier persona que tenga una afectación en materia de contribuciones federal puede acudir con ustedes. ¿Hay alguna limitante, algún monto, alguna situación en la que diga, sí puedo ir con ellos, ¿sabes qué? Bajo estas condiciones sí, bajo estas condiciones no? Nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, dentro de estos servicios gratuitos que hemos mencionado algunos hasta el momento, nada más retomando que en nuestro sistema jurídico mexicano existen dos clases de justicia, la alternativa y la jurisdiccional, y justamente PRODECON se ha considerado como el primer ombudsperson, es decir, el primer protector de los derechos de los pagadores de impuestos en materia tributaria. Y tenemos estos servicios en justicia alternativa y justicia jurisdiccional. Dentro de la justicia alternativa tenemos el servicio de asesoría que comentábamos hace un momento y el de quejas y reclamaciones, pero también al fungir como abogados de la persona contribuyente, pues ya entramos a esa justicia jurisdiccional. Como un medio alternativo de solución de controversias también tenemos otro servicio que es el de acuerdos conclusivos. Todas las personas contribuyentes, tanto físicas como morales, pueden solicitar nuestros servicios. No tenemos alguna limitante más que en uno de nuestros servicios, que es el de representación legal y defensa. La única limitante que tenemos es en razón de la cuantía. Este servicio de representación legal y defensa, como comentaba, es cuando nosotros fungimos como un abogado del contribuyente. Si le llega una multa, promovemos un juicio contencioso administrativo o en su caso primero un recurso de revocación, dependerá de la estrategia legal que tengamos, y lo llevamos hasta su total resolución, o puede ser un embargo o una negativa de devolución, etcétera. Cualquier acto de autoridad susceptible de impugnarse o de promoverse un juicio. En este caso de este servicio de representación legal tenemos solamente una limitante que es en razón de la cuantía y se refiere a que el monto del adeudo o del crédito fiscal no rebase de las 30 UMAS elevadas al año. Esto es aproximadamente 1.192.000 pesos y esto es considerando únicamente el impuesto histórico. Un adeudo ante la autoridad fiscal se compone por las contribuciones que omitimos pagar y los accesorios. Los accesorios son actualizaciones, recargos y las multas. Entonces, para esta limitante únicamente vamos a considerar las contribuciones, el impuesto histórico, no así los accesorios. Y también en este mismo servicio, la segunda limitante es que la persona contribuyente que acude con nosotros, sus ingresos en el año inmediato anterior no rebasen de 17.500 pesos. ¿Y esto por qué se ha considerado así? Bueno, porque PRODECON, su principal misión
pues es brindar estos servicios gratuitos a las personas, sectores vulnerables y también con una perspectiva social para que pues cualquier otra persona contribuyente, por ejemplo una grande empresa, pues se considera que tiene los recursos económicos para la representación legal, pagar su propio pues cuerpo corporativo, tal vez de abogados, etcétera. Y la principal función de Prodecon pues es esta, apoyar al contribuyente con una perspectiva social. Entonces estábamos hablando de dos límites: mis ingresos anuales inmediatos del ejercicio inmediato anterior y el tema del valor de la multa histórico. Si tengo, supongamos, 2 multas, ¿sería por el valor de cada multa o se acumularían? Sería la suma total de todas las multas. O sea, si me multaron, supongamos, por 2 contribuciones, en materia de impuesto sobre la renta, en materia de impuesto al valor agregado, y cada una de ellas es por 600,000 pesos, en la suma llego a los 1,200 y entonces ahí ya no podría acceder a la representación propiamente de la Prodecon. Estamos en ese... Sí, exactamente, recordando que la limitante es de 1,192,000 pesos y de los ingresos del ejercicio inmediato anterior, 17,500. 17,500 pesos en el ejercicio. Exactamente, de ingresos que haya tenido la persona contribuyente. De ingresos, ok. Acuerdos conclusivos, ¿en qué consisten? Y básicamente, digo, una pregunta luego recurrente, ¿no? El acuerdo conclusivo lo puede lograr cualquier abogado, fiscalista, cualquier profesionista en la materia, o solamente se puede acceder a través de Prodecon. ¿Y cuáles son sus condiciones para que este acuerdo, cuál es el beneficio que podríamos tener como contribuyentes el acudir con ustedes a solicitar esta figura de acuerdo conclusivo en materia de justicia alternativa? Así es. Los acuerdos conclusivos también son uno de nuestros servicios. Si bien Prodecon inició funciones en 2011, los acuerdos conclusivos entraron en vigor a partir de 2014 y surgieron por la necesidad que nosotros como Procuraduría advertimos al momento de que las autoridades fiscales, por ejemplo el SAT, el IMSS, el Infonavit y el ahora SATMICH, realizaban auditorías a los contribuyentes. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación faculta a estas autoridades para llevar a cabo revisiones o auditorías y las denomina como facultades de comprobación, que es la revisión de gabinete, la visita domiciliaria, la revisión electrónica. En el acuerdo conclusivo, cualquier contribuyente, persona física o persona moral, puede acudir al acuerdo conclusivo cuando alguna autoridad le está realizando alguna de estas facultades de comprobación. Es decir, este servicio es específicamente para aquellas personas contribuyentes que estén siendo sujetas de estas facultades de comprobación: visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Pueden acudir cuando, derivado de esta revisión que les está realizando la autoridad fiscal, al momento de que la realiza, los visitadores o auditores van a requerir que proporcionen los documentos con los cuales compruebe la persona contribuyente que efectivamente pagó de manera correcta sus contribuciones, sus impuestos en algún periodo, ya sea un año o en algún mes. La persona contribuyente proporciona esas documentales y de la revisión que ellos consideren, si ellos advierten que para ellos no pagó de manera correcta o no presentó de manera correcta su declaración anual o mensual, entonces van a asentar todos esos hechos y omisiones que detectaron en un documento. Para el caso de revisión de gabinete se le denomina un oficio de observaciones. Para el caso de una visita domiciliaria son actas parciales, acta final o el acta, última acta parcial. Y para el caso de una revisión electrónica es la resolución provisional. La persona contribuyente que haya sido sujeta a alguna de estas facultades de comprobación y ya tenga alguno de estos documentos donde consten esos hechos u observaciones, puede acudir al acuerdo conclusivo si no está de acuerdo con esas observaciones que la autoridad fiscal está determinando. Y podemos mencionar algún ejemplo que son de los más comunes que se presentan.
Cuando el SAT les realiza una revisión de gabinete y les notifica el oficio de observaciones con esas inconsistencias que detectó, generalmente acuden al acuerdo conclusivo porque la autoridad les está calificando un depósito que tuvieron como un ingreso que no declararon. Pero la persona contribuyente dice, es que no fue un ingreso, fue un préstamo que obtuve tal vez de otra empresa o de algún familiar, etc. Sin embargo, para el SAT fue un ingreso y respecto al cual no pagó el impuesto. Ese es un ejemplo de las observaciones que puede realizar la autoridad. Otro ejemplo es cuando la autoridad les determina que algún gasto no es procedente por no cumplir requisitos, pero el contribuyente cuenta con la documentación comprobatoria. Entonces, en esos casos es el momento oportuno para que el contribuyente acuda con nosotros. El momento oportuno para solicitar el acuerdo conclusivo es dentro de los 20 días siguientes a aquel en que la autoridad le notificó este documento que contiene esas observaciones. Al momento de que el contribuyente presenta su solicitud de acuerdo conclusivo, nosotros de inmediato informamos a la autoridad que ya presentó su solicitud de acuerdo conclusivo y se suspende de inmediato su facultad de comprobación, y este servicio pues tiene como finalidad que llegue a un consenso con la autoridad antes de irse a un juicio. Entonces podemos decir que cualquier persona puede acudir al acuerdo conclusivo, ya sea el propio contribuyente por propio derecho o también algún abogado que tenga la personalidad jurídica, es decir, que cuente con un instrumento notariado que acredite su personalidad como representante legal. Y esta pregunta es muy importante porque compartirles que en este año justamente se adicionó a nuestros lineamientos que regulan nuestras atribuciones sustantivas la posibilidad de que también pueda solicitar el acuerdo conclusivo alguna persona que cuente con carta poder simple, siempre y cuando esa carta poder haya sido otorgada por el representante legal o por el propio contribuyente. Este es un beneficio y hasta cierto punto una facilidad, porque si acudía el propio contribuyente al acuerdo conclusivo o su representante legal, pero nos encontrábamos con que la escritura pública no tenía un poder general o no tenía una cláusula específica para suscribir el acuerdo conclusivo. Y esto conllevaba a que tenían que tramitar otro poder, implicaba un gasto para el contribuyente. Entonces pensamos en eso y ya está la posibilidad de que acudan con una carta poder. Y pueden realizar todas las gestiones, es decir, mesas de trabajo, acercamientos que tenemos con la autoridad dentro del acuerdo conclusivo, pues esta persona que acuda para solicitar el acuerdo conclusivo. En su experiencia al frente de esta Procuraduría, que asumo no debe ser una tarea nada sencilla, sin embargo, pues bueno, su experiencia y en sus comentarios denota el conocimiento y dominio del tema, ¿en qué porcentaje se accede a ganar o obtener beneficios a los contribuyentes? O sea, ¿cuántos asuntos relativamente se ganan o en un momento dado podemos decir se pierden? ¿Y hasta dónde llega la PRODECON? ¿Tiene también atribuciones para promover amparos, promover revisiones sobre amparos? ¿Han llegado con asuntos hasta la Suprema Corte en materia de revisión? No sé si por ahí pudiéramos comentar. Sí, en este primer servicio quisiera retomarlo, el de acuerdos conclusivos, que tiene 10 años, que en este año cumplió pues 10 años los acuerdos conclusivos. A nivel nacional tenemos una efectividad del 76%, okay. Pero en la delegación Michoacán, yo les quiero compartir que solo aquí en la delegación Michoacán tenemos una efectividad del 86%. Esto quiere decir que gran parte, si no es que la mayoría de los acuerdos conclusivos que tenemos aquí en la delegación, pues se logra un consenso con la autoridad y las personas contribuyentes. Por lo que hace, por ejemplo, al servicio de representación legal y defensa, que ahí sí es un servicio jurisdiccional porque promovemos las demandas, los juicios, etcétera. También tenemos una efectividad en la delegación Michoacán del 79% de todos los juicios que hemos tramitado. Nosotros en el área de representación legal y defensa
promovemos los medios de defensa que sean procedentes. Podemos promover en primera instancia el recurso de revocación o irnos directo al juicio contencioso administrativo. Si nos confirman en la sentencia del juicio contencioso el acto que estamos impugnando, promovemos el juicio de amparo. Y esto lo llevamos hasta las instancias que sean necesarias y hasta que se resuelva por completo la problemática del contribuyente. Sí hemos llegado a la Corte y esto fue con un tema de los recursos de la Afore que cobran las personas contribuyentes. Este fue, yo creo que el primer tema con el que llegó Prodecon a la Corte. Nada más para recapitular un poco, todas las personas contribuyentes cuando llegan a la jubilación y cobran los recursos de su Afore, la Afore les retiene un impuesto sobre la renta. Y Prodecon advirtió que este impuesto sobre la renta pues era excesivo. Aunque antes de 2020 la ley del impuesto sobre la renta establecía que les debe de retener el 20%, Prodecon implementó una estrategia porque son personas de un sector vulnerable, son unas personas pues ya de 60 años o más. Que se están separando ya exactamente. de su trabajo. Y que esos recursos los cobran justamente cuando termina su vida laboral. Entonces, a consideración de Prodecon, pues no era legal ese tratamiento que se le daba de una retención del 20%. Entonces, promovimos en primera instancia juicios y logramos también llegar a la Corte, de hecho, y gracias a esto incluso se emitió una tesis de jurisprudencia donde se reconoce que esos recursos de la Afore se les debe dar el tratamiento de una indemnización conforme al artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, que la retención del impuesto sobre la renta iba a ser mucho mejor, si no es que hasta nula, respecto de ese cobro que realiza la persona contribuyente y ya no el 20% que hasta 2019 seguía siendo la Afore. Gracias a esa tesis de jurisprudencia que se obtuvo por estas promociones que Prodecon realizó, también logramos que se implementara una regla a la resolución miscelánea fiscal donde se estableciera este procedimiento y para 2020 logramos que se adicionara en la ley del impuesto sobre la renta el artículo 96 bis, donde ya en ley se establece pues esta mecánica de cálculo. De cálculo. Retomando de sus comentarios, esta resolución, esta miscelánea fiscal de la autoridad, también Prodecon cuenta con su propio sistema de criterios normativos. Sí, es correcto. De todas estas sentencias que nosotros obtenemos en el servicio de representación legal y defensa, todas las sentencias o ejecutorias favorables para la persona contribuyente, Prodecon cada mes celebra un comité técnico de normatividad en donde nosotros, cada delegación o incluso oficina central, propone criterios jurisdiccionales que derivan de estas sentencias favorables. Y todos estos criterios jurisdiccionales pues son también para orientar y para dar a conocer a las personas contribuyentes y al público en general pues estos logros y para que sepan también cómo un órgano jurisdiccional incluso ya reconoce pues esa ilegalidad o ese derecho que el contribuyente tiene. Estos criterios jurisdiccionales están publicados en nuestro portal institucional www.prodecon.gov.mx y pueden consultarlos en cualquier momento. Pero también emitimos criterios normativos y sustantivos. Estos criterios son cuando Prodecon advierte que quizás alguna regla de la resolución miscelánea o incluso un artículo de alguna ley se contradice o está violentando, transgrediendo a algún sector de contribuyentes. Y Prodecon tiene facultad también para emitir análisis sistémicos respecto de la interpretación de estas normas y como consecuencia emitir estos criterios normativos o sustantivos.
Bastante interesante. ¿Cuáles son los medios de contacto, de comunicación que se tiene con la Prodecon? ¿Tiene que venir el contribuyente físicamente a las oficinas o hay más alternativas para poder acceder a estos servicios que estamos comentando? Sí, pueden acudir de manera presencial a la Delegación Michoacán. Nosotros estamos en Avenida Madero Poniente número 630, en la Colonia Centro, en Morelia, Michoacán. Pero también pues compartirles que tenemos la posibilidad de que también pues soliciten nuestros servicios de manera remota. Pueden llamar por teléfono al 44 37 79 14 80 y también compartirles que el 6 de septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 8/2024 que establece los días hábiles, los horarios que nosotros atendemos a los contribuyentes, que es de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, y se crea un nuevo sistema electrónico, que es el Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Servicio, por su sigla CERSE. Es un sistema a través del cual las personas contribuyentes pueden solicitar 2 de nuestros servicios desde la comodidad de su casa, oficina, donde se encuentren. Pueden solicitar por CERSE el acuerdo conclusivo o el servicio de quejas y reclamaciones, y el CERSE tiene un horario disponible durante todo el día. Entonces, a cualquier hora pueden solicitar también nuestros servicios a través de este sistema. Sin que suene repetitivo, pero creo que las tasas de efectividad que comentaba la delegada son bastante interesantes, bastante buenas. Sin embargo, en un tema de representación y asesoría, ¿cuál es su proceso de selección? O sea, ¿qué le garantiza al contribuyente? Más que nada aquí para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la garantía que van a tener ellos de quién está del otro lado en la oficina? Luego hay una mala concepción de los servicios públicos bajo una premisa de que, bueno, en algunos casos señalan que pues, no son buenos. Sin embargo, ustedes... ¿cuál es ese proceso de aquella persona que te va a otorgar aquella asesoría, aquella representación legal? Todos los servidores públicos que conformamos, en este caso la Delegación Michoacán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al ser pues servidores públicos, tenemos presente que también nos rige y nos debemos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Todos nosotros también nos regimos por nuestros lineamientos internos que regulan nuestras atribuciones sustantivas como Prodecon. Dentro de esos lineamientos también se establecen las obligaciones, en este caso particular, del asesor jurídico. Nosotros nos regimos, por lo tanto, el hecho de que un asesor jurídico no puede atender a familiares, amigos, atendiendo a este principio del conflicto de intereses también. Entonces, nosotros como servidores públicos pues también nos regimos en que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Y hablando de la estrategia para cada uno de los medios de defensa, dependerá mucho también del caso particular que tengamos, porque aun y cuando sean mismos temas, cada caso de verdad es muy particular y también dependerá de que la persona contribuyente pues cuente también con los elementos, nos exhiban también la documentación, pues que sustente esos argumentos que nosotros ya estratégicamente haremos valer en los argumentos de los medios de defensa. Pero sin duda nosotros como servidores públicos pues nos regimos por esta normatividad y sin distinción hacemos lo posible por brindar este servicio lo mejor posible, y creo que nuestra efectividad pues habla mucho del buen servicio que presta la Prodecon. Pues sí, bastante interesante esta parte. Igual yo creo que si podemos tener o seguir abriendo estos canales de comunicación con ustedes, pues creo que podríamos trabajar algunos temas ya con mayor precisión. Hablábamos hace un rato de las facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, a lo mejor para que nuestros internautas conozcan plenamente de qué actos de autoridad, porque se comentaba sobre los actos del SATMICH, que antes eran efectuados por la Secretaría de Finanzas antes de que se creara descentralizado con funciones en materia de recaudación,
Pero sí me gustaría, para aclarar un poquito más el tema, ¿qué actos del SAT-MICH pueden ser susceptibles de asesoría y defensa y representación legal por parte de la PRODECON, atendiendo a que pues también tienen atribuciones en impuestos estatales, como es el 3% sobre la nómina o el impuesto sobre hospedaje? Nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente comentábamos al inicio que somos competentes respecto de actos de autoridades fiscales federales, y esto conlleva a que somos competentes respecto de impuestos federales. Para el caso de el ahora SAT-MICH, recordemos que hay una ley que es la Ley de Coordinación Fiscal. Esta Ley de Coordinación Fiscal establece la obligación incluso de estas entidades federativas para coadyuvar y coordinarse también y ayudar a la federación en la recaudación de impuestos, y es lo que hace el ahora SAT-MICH. Nosotros somos competentes cuando el SAT-MICH ejerza esta facultad que le otorga la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, cuando el SAT-MICH ejerza actos de cobro respecto de impuestos federales. Nosotros somos competentes respecto de impuestos federales únicamente. Entonces, si el contribuyente viene con un acto del SAT-MICH donde le está requiriendo el pago del impuesto sobre la renta mensual en su régimen de simplificado de confianza o de actividades empresariales y profesionales, ahí seremos competentes. Pero pongamos un ejemplo diverso, tal vez, y esto se presenta mucho a inicios de año, cuando vienen las personas contribuyentes y pues nos exhiben que consideran demasiado excesivo el pago del impuesto predial. Nuestro servicio de orientación y asesoría se le brinda este servicio porque aun y cuando no seamos competentes porque es un impuesto local y no federal, les orientamos para que acudan a la dependencia correspondiente y reciban ese apoyo. Es decir, aun cuando no seamos competentes, la persona contribuyente no se va sin ninguna información. Nosotros estamos obligados a brindarles el servicio de orientación. Entonces, en este tipo de casos es cuando somos competentes tratándose de la ahora SAT-MICH, cuando coadyuva para la recaudación de impuestos federales. Puede ser con estos requerimientos, con estas multas o con las facultades de comprobación. Ok, si me lo permiten, damos bien de tiempo para poder... nos están haciendo un par de preguntas a través de los diversos medios. Ahorita me las hizo llegar el licenciado Ricardo Medina, que quisiera de una vez aprovechar este pequeño espacio para agradecerle, que es la persona que nos ayuda y nos coordina con todo el tema de desarrollo, que no es nada sencillo, pero me está haciendo llegar unas preguntas por aquí que están haciendo. Algunas creo que ya se contestaron previamente. Una de ellas era esta parte: el ayuntamiento me está cobrando el predial, PRODECON puede asesorarme. Ya nos lo decía hace un momento, sí me puede asesorar, evidentemente la defensa como tal ya no se podrá llevar a cabo. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente, sí. Nos hacen otra pregunta, dice: no presenté mi declaración anual y me multaron. Por medio de un acuerdo conclusivo, ¿puedo pagar únicamente lo que me corresponde pagar sin multas ni recargos? En este caso, como comentábamos, los acuerdos conclusivos son exclusivamente cuando nos están realizando una facultad de comprobación, pero en este caso particular se trata de una multa. Podríamos analizar la posibilidad de representación legal y defensa, porque también es importante que cuando reciban estos actos de cobro de inmediato acudan, porque tenemos un plazo para promover un juicio, que es un plazo de 30 días hábiles siguientes a aquel en que surtió efectos esta multa. Entonces, ahí sí le recomendaríamos a esta persona que acudiera con nosotros con la multa, con el acta de notificación, para analizar si podemos brindarle este servicio. Y digo, hay muchas otras alternativas de solución, porque si ya se venció el plazo de los 30 días, podemos verificar si puede ser una reconsideración administrativa o una reducción de multa, ¿no? Hay varias alternativas, ya no jurisdiccionales, exactamente, pero siempre buscamos el cómo sí. Otra pregunta que hacen por aquí, voy a leerla. ¿Mi abogado de cabecera puede solicitar un acuerdo conclusivo o tiene que ser un abogado de la PRODECON?
En este caso tendría que ser su abogado efectivamente y como comentábamos puede acudir con un poder notarial. Pero tiene que acudir a la PRODECON, no es un acuerdo que pueda ir él y lograr directamente con la autoridad. Exacto, tiene que ser por intermediación de PRODECON, al ser un medio alternativo de solución de controversias. Tal vez ya han escuchado los medios alternativos de solución de controversias en materia laboral, civil, ¿no? En este caso es el primer medio alternativo en materia tributaria y pues también hay un intermediario que en este caso es PRODECON. Sí tendría que ser por conducto de PRODECON. Hacen una pregunta, creo que sería necesario leerla, pero vale la pena. ¿Tiene costo la asesoría, la representación legal? Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Entonces creo que eso es, esa es la parte que por eso me atreví a leer la pregunta, porque creo que, no falta, bueno, sí, son un grupo muy especializado, tienen muy buena tasa de efectividad, pero ¿cuánto me va a costar acudir con ustedes, ¿no? Bajo una premisa de decir, bueno, acudir a un despacho con un cierto prestigio, pues evidentemente conlleva un costo. Un costo, muchas veces te cobran sobre porcentajes de aquello que se deja de cobrar, pero bueno, entonces creo que esta parte podríamos valorarlo como un medio de defensa a través de la PRODECON bastante interesante. Ya vimos sus tasas de efectividad, insisto, son números bastante buenos, y además esta última parte que nos comentaba, más allá de si tu situación ya no permite acudir a través de juicio, saber que existen otros mecanismos con los que se pueden tomar en consideración. Nos comentaba el tema de la reconsideración administrativa, de la reducción o en su momento condonación en el caso del tema de las multas. Sí, sí. Doctora, pues bastante agradable, estamos aquí en sus instalaciones de PRODECON, aquí al fondo, sí. Un espacio digno para los contribuyentes que necesiten una asesoría, necesiten una representación legal frente a la autoridad fiscal. Había un servicio que se llamaba Servicio de Asesoría Especializada. ¿En qué casos aplica este servicio, ya para terminar? Sí, este servicio de consulta especializada lo brindamos cuando alguna persona contribuyente física o moral solicita ante PRODECON una opinión respecto de un caso concreto en relación a la aplicación de alguna norma, algún artículo que alguna autoridad fiscal específica le está aplicando. Y vamos a poner un ejemplo. La más reciente que tuvimos aquí en la delegación Michoacán fue una persona moral que se fusionó con otra diversa. Y estas personas morales, cuando realizan esa fusión, el Código Fiscal de la Federación les establece un plazo para presentar un aviso de fusión. Esta persona contribuyente no lo pudo realizar en tiempo y forma, derivado de la entonces contingencia que tuvimos sanitaria del COVID-19, y el SAT le comentó, le notificó una resolución donde le notifica que toda vez que no presentó en tiempo y forma ese aviso, entonces se hace acreedora pues a las contingencias y las consecuencias que establece el código. Una de ellas, pues claro, es una multa, etcétera. Entonces ella viene con nosotros, es decir, una persona contribuyente a quien la autoridad le aplicó una norma de acuerdo a su interpretación. Ese es el punto medular para que una consulta especializada sea procedente, que venga la propia persona contribuyente respecto de un acto específico al que le hayan aplicado una norma. Nosotros como PRODECON, al ser un organismo especializado en materia tributaria, emitimos un dictamen donde emitimos nuestra opinión técnica, jurídica, respecto de este acto particular. En el caso que nos ocupa, nosotros emitimos un dictamen en el sentido de que la persona contribuyente pues no pudo considerar y no pudo presentar este aviso en tiempo y forma derivado de una causa de fuerza mayor y caso fortuito. Cabe señalar que este dictamen que PRODECON emite en su carácter de organismo especializado en materia tributaria no es vinculante para la autoridad fiscal, pero el contribuyente sí puede ofrecerlo como prueba
quizá en algún juicio que promueva. Entonces, este servicio procede en ese tipo de casos. Puedo acudir con ustedes, pedir esa asesoría especializada, ustedes emitir la recomendación y eso después hacerlo parte dentro de un posible juicio si busco el tema legal, llevar esto a una instancia jurisdiccional. Eso es exactamente, sí. Bastante interesante. Una pregunta, y esa ya es una pregunta de su servidor, en materia de la ley de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Digo, es una ley relativamente nueva que ejerce por ahí facultades la Unidad de Inteligencia Financiera, de las cuales nosotros como abogados hemos detectado algunas multas pues bastante excesivas, bajo la premisa de que son multas elevadas para buscar que menos personas cometan este tipo de delitos que, bueno, delitos, artículo 400 bis del Código Penal o 139 federal. ¿Ustedes pueden dar asesoría en esta materia atendiendo que es una autoridad federal? En este caso, como no se trata de un impuesto federal como tal, sale de nuestra competencia, pero brindamos la orientación a la persona contribuyente. Sí, porque en el tema de esta ley sí nos ha tocado que vienen bastante contribuyentes con dudas, por ejemplo, si ya la UIF les inmovilizó su cuenta bancaria o si están o no obligados a presentar los avisos que prevé esta ley. Entonces, no somos competentes, pero les brindamos por escrito la orientación, ¿no? Para saber si están obligados o no, o dependiendo también de la consulta que tengan respecto de esta ley. Pues bueno, entonces creo que la PRODECON decimos que tiene 2011 para acá que se... 2011 entró en funciones y la delegación Michoacán en noviembre de 2013. 2013, estamos hablando que acaba de cumplir 10 años en funciones PRODECON aquí en Michoacán. ¿Tienen alguna delegación adicional al interior del estado o solamente es aquí en Morelia? Solamente es aquí en Morelia, pero abarcamos varios municipios, sobre todo ahora con nuestros canales remotos y con este nuevo sistema electrónico que les compartía. Sí, se han acercado de esa manera con nosotros. Pues bueno, doctora, agradecerle bastante esta información. Creo que es información muy valiosa para nuestro gremio y para las personas que a través de nuestras diferentes redes sociales nos visitan. Igual dejamos abiertos los espacios para que sigan haciendo sus preguntas. Ya se las estaremos haciendo llegar, si me lo permite, para poder darle continuidad. Y pues ofertarle este espacio para cualquier otra oportunidad que tenga de compartirnos. Pues queda bastante claro su preparación y sus capacidades para estar al frente de esta Procuraduría. Y pues a nombre del colectivo michoacano de Derecho, nosotros que nos encontramos actualmente en nuestro cuarto aniversario de creación, agradecerle a todos los internautas, a todos los que nos escuchan a través de redes sociales. Y pues, doctora, no me queda más que agradecerle a nombre de nuestro presidente, el licenciado José Alfredo Flores Vargas. Al contrario, muchas gracias. Le agradezco mucho también a usted, licenciado Martín, y agradecer también a todos los que estuvieron pues atentos a esta plática, reiterarles la invitación, que acudan y con gusto les vamos a brindar nuestros servicios que son totalmente gratuitos, y felicitarlos también por su aniversario, que sean muchos años más. Muchas felicidades. Muchísimas gracias.